Vive Dios. Ezequiel 37, versículo del 1 al 4 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ello por todo en derredor. Y he aquí que era muchísimo sobre la faz del campo, y por ciertos secos de gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Aleluya. Vive Dios, aleluya. Qué lindo es Dios, poderoso, vive Dios. Yo leí esta palabra porque una vez me acuerdo, vive Dios, aleluya, que yo estaba orando al Señor en mi aposento, en mi cuarto, vive Jesús. Y después que terminé de orar, me acosté a dormir. Y el Señor comienza a darme un sueño en el cual me hizo pensar. Y hubo un momento dado que hasta me confundió, vive Jesús. En ese sueño me veo que estoy frente a un cementerio. Y veo ese cementerio que era bien grande, era un cementerio bien espacioso, bien grande, vive Dios, aleluya. Y me acuerdo que las tumbas se veían hermosas, resplandecientes, emblanquecidas. Vive Dios, aleluya. Y yo veía esas tumbas y le decía al Señor: Señor, ¿por qué estoy aquí? Pero el Señor no me decía nada y se mantenía callado. Vive Jesús, aleluya, en silencio. Y me decía: solo mira. Y yo comencé a observar y a mirar ese cementerio, todos esos sepulcros blanqueados, vive Jesús, aleluya. Y yo decía: Señor, ¿pero qué quieres que yo haga? ¿Por qué estoy aquí? No entiendo por qué me has puesto aquí en este lugar, si aquí lo que hay son muertos, vive Dios, aleluya. Y me decía: predica mi palabra. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿predicar? ¿A quiénes? Todos están muertos. Vive Jesús. Y volvía y me decía: predica mi palabra. Vive Dios, aleluya. Yo comencé a predicar la palabra del Señor, como Dios me la daba, vive Dios, aleluya. Y le hablaba, vive Dios, aleluya, a esos muertos, a esos sepulcros que estaban ahí, vive Jesús. Y comencé a hablarle del juicio que venía sobre ellos, si ellos no se arrepentían, si ellos no buscaban a Dios como tenía que buscarlo genuinamente, de corazón, en espíritu y en verdad. Comencé a hablarle, vive Dios, aleluya, de ese juicio que venía sobre ellos. Le decía también que estaban a tiempo para arrepentirse, que solamente tenían que escuchar la voz de Dios y obedecer. Vive Jesús. Le decía que Dios le daba otra oportunidad más para que se arrepintieran de sus pecados y volvieran nuevamente a su redil. Le explicaba cómo Dios lo amaba a todo ello y que no quería que ninguno se perdiera. Vive Jesús, aleluya. Seguí llevando la palabra de Dios como Él me la daba. Y mientras predicaba, vive Dios, aleluya, aleluya. Yo veía, vive Dios, aleluya, cómo cada tumba comenzaba a abrirse. Y comencé a observar que dentro de algunas tumbas estaban vacías, no había nada. En otras, lo que había era huesos y polvo. Vive Jesús. Y seguí llevando esa palabra de Dios. Vive Jesús.
diciéndole, vive Dios, aleluya, que Dios quería darle esa segunda oportunidad, que solamente lo que tenían que hacer era convertirse y arrepentirse nuevamente. Dejar el pasado, dejar el pecado también, vive Dios, aleluya. Le hablaba de que el mundo, vive Dios, aleluya, no se podía mezclar con las cosas de Dios. Que la oscuridad, las tinieblas, no se mezclaban con la luz. Vive Dios, aleluya. Vive Jesús. Y seguí viendo cómo se abrían cada tumba. Y empecé a ver los muertos levantarse. Oh, vive Dios, aleluya. Y en esos momentos de la nada, de aquellos que estaban, que los sepulcros estaban, vive Dios, vacíos, comenzaron a salir esos muertos. Y cuando miré y observé, todo el cementerio estaba lleno de muertos, de pie, escuchando palabra de Dios. Y daba camanse, que avanzó, anda y que amando, remensuey. Y vi cómo ellos escuchaban atentamente la voz de Dios, y yo miraba muertos pequeños hasta los grandes. En otras palabras, desde los niños hasta los ancianos. Aleluya. Y yo veía muertos pequeños y grandes escuchando esa voz, esa palabra de Dios. Vive Jesús. Y yo seguía diciéndole que Dios los amaba, que Dios quería que se apartaran de sus caminos, de esos caminos perversos, que no se mezclaran con las cosas del mundo, porque eran enemistad para Dios. Más de Mansue, que abashika, Mansu, anda, que amande. Y ellos observaban. Y yo veía como muchos de esos muertos se estremecían y temblaban ante la presencia de Dios. Aleluya. Yo seguí llevando la palabra de Dios. Y vi que muchos de esos muertos comenzaron a postrarse ante la presencia de Dios. Como reverencia. Porque allí estaba Dios. Vive Jesús. Pero otros no se postraban. Vive Dios. Y lo que hacían era que volvían otra vez a sus tumbas. Aleluya. Y solamente un pequeño remanente de muertos quedaron. Vive Dios, aleluya. Vive Jesús. Y yo decía, Señor, ¿por qué no te escuchan? Vive Dios, aleluya. ¿Por qué no haces caso a tu llamado? Vive Dios, aleluya. Vive Jesús. Y esos muertos no escuchaban, no querían escuchar lo que Dios le hablaba, lo que Dios le decía. Muchos le dieron la espalda, comenzaron a darle la espalda a Dios. Empezaron a darle la espalda a Dios y comenzaron a meterse otra vez en sus tumbas, ignorando la voz de Dios, ignorando lo que Dios le hablaba. Mientras que otros estaban postrados ante la presencia de Dios. Y yo veía a esos muertos postrados, adorando, glorificando, exaltando a nuestro Dios. Y escuchaba cómo ellos gemían ante la presencia de Dios, llorando, porque Dios había tocado su sentir. Dios había tocado a esos muertos. Aleluya. Vive Dios, vive Jesús. Y yo veía como esos muertos, vive Jesús, aleluya, le daban gloria y honra a Dios. Le daban gloria y honra a nuestro Creador, a nuestro Dios, a nuestro Rey. Y ellos levantaban las manos y adoraban y le daban gloria y honra a Dios. Vive Jesús. Y yo le decía al Señor, Señor, solamente fueron muy pocos, vive Jesús, aleluya, los que escucharon tu voz. Fueron muy pocos los que te obedecieron, mi Dios. Y el Señor me decía, no te entristezcas, no te pongas triste, mi hija.
porque solamente un pequeño remanente es lo que yo me llevo. Eso que verdaderamente obedecen mi voz, esos que escuchan mi voz y son obedientes, esos que se apartan del pecado para entonces agradarme a mí. Vive Dios, aleluya. Oh, vive Jesús. Solamente a esos son los que me voy a llevar. A ese pequeño remanente vive Dios, aleluya. Ese remanente vive Jesús, que han sido obedientes a mí. Vive Dios. Yo comprendí en esos momentos, vive Jesús, que Dios a quien le hablaba era la iglesia. Que Dios solamente le hablaba a la iglesia, porque hay muchos que están así muertos espiritualmente. Van a la iglesia, vive Jesús, aleluya. Su cuerpo está presente, pero su corazón y su mente están lejos de Dios. Porque el enemigo lo tiene en cautivo, sus mentes, su corazón. Vive Dios, aleluya. Y Dios no quiere tampoco, vive Jesús, que sigamos contendiendo unos con otros. Porque muchas veces estamos en contienda, en murmuraciones, en pleitos. Vive Dios, aleluya, señalándonos los unos a los otros. Y eso hace que muramos espiritualmente, vive Dios, aleluya. Que nuestra alma se seque, que nuestro espíritu se seque. Vive Dios, aleluya. Recuerden, vive Dios, aleluya, que esta lucha no es contra tu hermano, sino con aquellos que están usando a tu hermano. Vive Dios, aleluya. La palabra dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La pelea no es con tu hermano, sino contra estos seres que se levantan en contra de ti. Vive Dios, aleluya. Vive Jesús. Dios no quiere un pueblo así. Dios no quiere un pueblo muerto. Vive Dios, aleluya. Dios quiere que te levantes. Vive Dios. Dios quiere que sigas hacia adelante. Que escuches su voz. Vive Jesús. Vive Dios, aleluya. Oh, vive Jesús. Porque es triste, vive Dios, aleluya. Vive Jesús cuando el juicio, vive Dios, viene por la casa de Dios. Cuando ese juicio viene por la casa de Dios, entonces sí que es triste. Vive Dios, aleluya. Vive Dios, porque la palabra dice, vive Jesús, aleluya. En Primera de Pedro, capítulo 17. Vive Dios, aleluya, perdón, capítulo 4, versículo 17 al 19 dice, porque es tiempo de que juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan bien. O sea, el juicio viene primero a la casa de Dios. Vive Dios, aleluya. Dios quiere enderezar lo torcido. Dios quiere que te enderece, que ya no seas sepulcro blanqueado. Dios no quiere que seas hueso seco. Dios quiere que te llenes de su unción y de su poder. Vive Dios, aleluya. Dios quiere que te afirme y le obedezca. Vive Dios, aleluya, para Él cumplir
los propósitos que tiene contigo para cumplir lo que un día te prometió. Ese ministerio, ese llamado que puso en tus manos. Aleluya. Vive Dios. Ya no sea hueso seco. Ya no sea sepulcro blanqueado. Llénate de la unción y de poder de Dios. Acércate a Él. Y ya no esté de mano con el mundo. Apártate. Vive Dios, aleluya, de las cosas que a Dios no le agrada. Apártate del pecado y vuelve a su redil. Sé obediente a la voz de Dios. Vive Jesús, aleluya. Dios te ama y te está dando otra oportunidad más de que te allegue otra vez a Él. Aleluya. Vuélvete otra vez a Dios y deja que Dios haga contigo conforme a su voluntad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta fue tu hermana en Cristo, Blanca Quintana, en el cual te ha dado esta reflexión para que medites y vuelva nuevamente a los brazos de Dios. Te amo en el amor dulce de Cristo. Amén. Dios te bendiga.